tropas a Ucrania. Vamos a conversar más de esta visita del presidente norteamericano en Ucrania, primera vez que pisa suelo ucraniano. Y ya tenemos en la otra línea a Arturo Ponce Urquiza, geopolítico, especialista en seguridad, quien se conecta con nosotros desde México. Arturo, muchas gracias por su tiempo. Sorpresiva esta visita de Joe Biden a Ucrania, pero para algunos analistas no sorprende en la medida que al año de iniciado el conflicto, Estados Unidos busca demostrar su apoyo al gobierno de Kiev. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te agradezco tu amable invitación. Y en efecto, pareciera sorpresiva en términos de lo mediático, pero es una visita muy bien calculada por el equipo de trabajo de Joe Biden. Bien decías hace un momento, estaba en ruta hacia Polonia. Y lo importante de esta visita es dar un mensaje político a varias áreas. La primera, voy a plantear, es el liderazgo al interior del Partido Demócrata, demostrar que el presidente de 80 años tiene todavía la capacidad formal para poder dirigir a los Estados Unidos. Es también un mensaje al Partido Republicano, demostrar que tienen un presidente, tienen un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que está listo para enfrentar los retos que la seguridad internacional ofrezca. Es un reto también para dirigirlo directamente a Donald Trump. Y aquí quiero dejar un asunto muy claro. Pensemos si Donald Trump llegase en las próximas elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de nueva cuenta. Ese es un gran asunto. Donald Trump estaría comprometido con la seguridad internacional, estaría comprometido con la seguridad regional europea. Ya lo vimos que cuando él fue presidente de los Estados Unidos intentó desarmar la OTAN, salirse de la misma, incluso llegó a cobrar por el derecho de la vigilancia de las fuerzas estadounidenses en Europa. Todas las series de vicisitudes que tuvo incluso con Angela Merkel, pensemos también con Emmanuel Macron, diferencias muy graves al interior de la OTAN cuando él estuvo como presidente de los Estados Unidos. Y es que digamos que ahorita también el presidente Biden tiene un gran problema en términos de su popularidad. Si bien para finales del año pasado había recuperado y estaba en un 40% del ánimo de la población, hoy en febrero ya de este año, los asuntos de estos escándalos que se fueron gestando de unos documentos aparentemente secretos en sus oficinas personales volvieron a hacer que cayera la popularidad del presidente Biden. Justo cuando estamos entrando en la recta final, ¿sí?, de su administración. Eso por un lado. Por el otro, hay una preocupación por parte también de Europa de esta situación que está prevaleciendo con la propia figura de Biden, con la estabilidad política de los Estados Unidos, de quién habrá de dirigir. El otro elemento es ya la amenaza clara que ha hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, acerca de que han estado observando ciertos comportamientos anómalos en términos de la relación bilateral entre la Federación Rusa y la República Popular de China, aparentemente de envío de material militar. Entonces, de comprobarse ello, lo ha dicho el secretario Blinken, se estaría jugando una posición muy grave en la República Popular de China. Precisamente tú comentabas hace un momento de la conferencia de seguridad de Múnich, todo está muy planteado en términos de que tenemos, en términos geopolíticos, dos escenarios altamente conflictivos, lo que está pasando en Europa del Este, pero no debemos de dejar de tomar en cuenta lo que está pasando en el Mar de China y que pareciera desde una óptica ajena a lo que está pasando, digamos, desde Europa o de China, lo que es este escenario chino es el más complejo y complicado para los Estados Unidos. Correcto. ¿Por qué lo digo así? Adelante, dime. Sí, Arturo, quería hacer una pausa en este interesante resumen que nos has planteado, resaltar este hecho, ¿no?, de que para ti la visita de Biden en Ucrania no solo es un mensaje de respaldo al gobierno de Kiev, al gobierno de Zelensky, a poco de cumplirse un año del inicio de la ofensiva rusa, sino que también es un mensaje interno para los Estados Unidos de Joe Biden, mostrándose como un, podríamos decir, precandidato, aunque todavía no lo confirma, pero como un precandidato a la reelección. ¿Crees que ese también es el interés de Joe Biden, de pararse como un líder y decir, puedo ir? Mira la imagen que tenemos allí, fuertes medidas de seguridad, porque por supuesto es el presidente de los Estados Unidos pisando un país en guerra. Hay personas armadas que están con armas desveladas, digamos, cuidando a Biden en esto que podría ser una
peligrosa movida diplomática de trasladarse como presidente hasta allá. Entonces, ¿crees que de alguna manera Biden está como preanunciando este interés de volver a postular a la presidencia? Sí, y voy a hacer esta acotación. Acordémonos lo que pasó a un poco más de un año, la salida estrepitosa de los Estados Unidos, de las tropas estadounidenses de Afganistán. Eso lo deja muy mal plantado como comandante de las Fuerzas Armadas. Lo deja mal planteado en términos de la imagen mediática al interior de los Estados Unidos y sobre todo con los grupos más radicales, más hacia la derecha de los Estados Unidos. Lo deja bien con los grupos de centro y los liberales. Ese sería un punto. El otro elemento que tú dices bien, estas imágenes además corresponden con los audios y el audio es muy interesante porque estaban sonando las alertas de aparentemente ataque contra Kiev. Imaginémonos el aparato de seguridad que está ahorita alrededor de la ciudad e incluso alrededor del Estado ucraniano. Estamos hablando que el presidente Biden no solamente se mueve con el Air Force One, se mueve con 1 o 2 aviones alternos para una situación en específico. Las escoltas que él trae y que seguramente el Estado ucraniano permitió que los aviones estadounidenses o aviones de la OTAN entraran en territorio ucraniano para darle vigilancia satelital y obviamente también de drones para estar al pendiente de toda esta situación. La coordinación del servicio secreto estadounidense con los servicios de inteligencia de Ucrania para darle toda la cobertura y las capacidades de ante una eventualidad ataque sacarlo lo más rápido posible. Es decir, transporte aéreo, en este caso el Air Force One, el Marine One, el helicóptero presidencial, las limusinas, todo el andamiaje para poderlo tener ahí. Es un mensaje también ahora también a Moscú. Es decir, no puedes atacar en este momento a Ucrania. Es como también tratar de frenar un poco el avance en contra de este país, porque ya por parte de los analistas de inteligencia se sabe de ofensivas cada vez más fuertes. Las hemos visto en las últimas 72 horas más o menos por parte de las tropas rusas hacia territorio de Kherson y del Donbass y aún también la propia capital. Entonces, este es un mensaje claro en distintas esferas que debe de dejar muy bien claro cuál es la presencia de Estados Unidos. Y me faltaría una más, el liderazgo al interior de la OTAN, que es clave en este momento. Es un liderazgo muy importante que debe de asumir el presidente de los Estados Unidos, porque también recientemente hemos visto manifestaciones en contra por cuestiones de otra índole, pero laborales, en este caso en Francia. Una no muy clara el liderazgo del primer ministro en Gran Bretaña. Uno muy claro tampoco liderazgo en el presidente de España, Pedro Sánchez. Es decir, los liderazgos en Europa están empezando a tener diversidad de problemas por otra índole que no necesariamente es la guerra. Un canciller alemán, Scholz, que de repente no necesariamente se ve tan comprometido con la causa de Ucrania e incluso en algún momento presionado por su propio Bundestag para que entregara los tanques Leopard, además presionado por la comunidad internacional, sobre todo por Polonia, ¿no? Es decir, hay una estructura que se está moviendo muy delicadamente de repente, muy ardua de repente, y que aquí vemos estos juegos de poder muy intensos. Habría que ver qué es lo que dicen en las próximas horas el Ministerio del Exterior ruso, Lavrov, qué es lo que dice al respecto de esta presencia. Seguramente van a argumentar que es una agresión, es buscarlos intimidar, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto, esa será la posición rusa que falta escuchar todavía. ¿Qué comenta Moscú respecto a esta visita que ya bien tú nos señalas responde o por lo menos necesita un andamiaje de seguridad enorme? Claro, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, pisa Ucrania por primera vez en un contexto de guerra. Pero ahora te quería preguntar, ¿cuánto ayuda la visita de Biden a los intereses de Zelensky, a quien hemos visto apremiado también por la urgencia de la ofensiva rusa, solicitar armamento pesado a sus socios en Europa, a sus aliados en Europa? Pero no ha habido una respuesta tan contundente. ¿Puede la presencia de Joe Biden de alguna manera impulsar el liderazgo de Zelensky para poder obtener mayor apoyo de cara a la guerra? Sí, y digamos que en esta condición de guerra, de estado de guerra que vive Ucrania, no hemos hablado de algún elemento importante y es la salvaguarda de las instituciones. Es decir,
Deben de venir próximamente periodos de elecciones para la Duma, deben de venir elecciones presidenciales, deben de venir renovación de sus estructuras, de sus gubernaturas, etcétera, etcétera, o prefecturas como ustedes también las conocen. Entonces, todos estos elementos son muy importantes porque tiene que mantener en el ánimo del ciudadano ucraniano que sigue viviendo ahí y del que incluso está en el extranjero, de que sigue teniendo un liderazgo firme. Esa es una primera parte. Segundo, que está comportándose a la altura de las condiciones. Mucho se ha insistido si este hombre es capaz de mantener ese liderazgo. Pues hasta el momento lleva un año y lo ha hecho bastante bien en esa condición. Y él como hombre de medios sabe algo muy importante. En todas sus visitas, tanto a través de Zoom, a través de todos estos medios informáticos, pero también presenciales, las que vimos recientemente en Europa o cuando fue a los Estados Unidos, nunca fue de traje, nunca fue con una camisa, una corbata, va con una vestimenta de quien asume que está en un estado de campaña, en un estado de guerra. Y eso es otro mensaje muy importante. Si vemos aquí la imagen del presidente Biden, va perfectamente vestido, con un traje oscuro, una camisa blanca, una corbata de rayas, una posición de estadista, mientras que el otro es el hombre de guerra, es el hombre que trata de demostrarle a su ciudadanía, aquí estoy para enfrentar todo lo que sea necesario para mantener la unidad y la estabilidad del país. Y eso es muy importante. Es un país que a lo largo de su historia ha tenido que enfrentar a los rusos en la época imperial, los rusos en la época soviética, que su independencia formal, digamos, la más moderna es de 1991, y que tiene que demostrar ese cariz de que existe una patria, una nación, un Estado, y ese se llama Ucrania. Y no es tan fácil. ¿Sí? Arturo, estamos a días nada más, 24 de febrero, se cumplirá un año desde el inicio del conflicto. Desde la Unión Europea, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha dicho que el conflicto se define este verano, verano europeo, digamos, a mediados de año. ¿Por qué crees que ha lanzado esa afirmación? Y en este momento, ¿cuál es la situación del conflicto para ti? Digamos que estamos ahorita en un punto intermedio, y me explico por qué. Digamos que en términos macroeconómicos Europa sigue resintiendo los efectos de la guerra, pero también Rusia. Rusia aparentemente, de acuerdo también a análisis, está acabando con los stocks que está teniendo. Precisamente este aparente apoyo de la República Popular de China para mantenerlos. Pero también su incapacidad de Rusia ahorita de poder permear en la economía internacional es un asunto clave. No puede vender tanto todos sus activos en este sentido, sobre todo que están orientados en gas y petróleo. Ha sido un éxito por parte de la Unión Europea poder aplicar adecuadamente las sanciones económicas, pero aún así, con todo y los éxitos, han tenido que buscar otros mercados para poder satisfacer la cuestión, por ejemplo, de los hidrocarburos, del gas y otro elemento que es muy importante, los cereales. Los cereales que provenían, en este caso de Ucrania, es un asunto vital y hay que buscarlos por otros países. Pensemos en países sudamericanos, como en este caso Argentina o incluso la propia China. Y se habla incluso también de dependencias tecnológicas de Alemania, por ejemplo, con la República Popular de China, que ha sido también un cuestionamiento muy serio en términos del espionaje electrónico, que es otra variable que empieza a aparecer ahí. Por eso Borrell dice con mucha certidumbre, hay que acabar esta guerra lo más pronto posible. Una guerra larga a nadie le conviene, porque entonces pudiera generarse condiciones de mayor inestabilidad social y posibilidades que se desborde la guerra. Y eso es lo que menos quieren en un proyecto en el que ha ido funcionando adecuadamente como es la Unión Europea. Arturo Ponce Urquiza, geopolítico, especialista en seguridad, ha estado con nosotros dándonos una mirada a pocos días de cumplirse un año de la invasión de Rusia en Ucrania. Gracias, Arturo, por su tiempo. Buen día. Al contrario, un gusto saludarlos. Que tengan muy buen día. Gracias.